Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. 8 de la mañana con 58 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, y a esta hora tenemos en la mesa de Se Amaneció a Francisco Jueguen, editor de economía del diario La Nación desde Argentina. Francisco, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es el origen de la tremenda crisis económica que vive la Argentina en estos momentos? Bueno, buenos días para todos. Un saludo muy grande allí a todos los oyentes ecuatorianos y de Guayaquil. La crisis, bueno, lo mencionaban recién en el informe, tiene un condimento político muy importante que comenzó desde el día 1 de la presidencia de Alberto Fernández y la vicepresidencia de Cristina Kirchner. Desde el primer día del mandato, Cristina Kirchner quiere imponer el rumbo político y económico, y Alberto Fernández, sobre todo después de la pandemia de coronavirus, quedó fuertemente debilitado, y eso ha generado una crisis política e institucional que se fue acentuando con el tiempo hasta la renuncia del ministro Martín Guzmán, que era uno de los grandes amortiguadores políticos de Fernández. Lo cierto es que no es solamente una crisis política, sino podríamos estar en la misma sintonía que otros países de la región, como Perú, que ha tenido muchas crisis políticas, pero ha logrado, por ejemplo, desacoplar esas crisis políticas de lo económico, o Chile, que ha tenido también en los últimos meses algunas crisis políticas e institucionales, y sin embargo, a pesar de algún cimbronazo en su economía, tiene cierta estabilidad, sino que la Argentina también tiene una crisis muy grande en cuestión económica, y esta es una combinación de ambas situaciones que lo que ha generado en los últimos días es una sinergia muy peligrosa y una situación que parece estar fuera de control, a pesar de algunas declaraciones que hubo ayer. Ayer hubo muchos rumores en Buenos Aires. Ayer se reunieron, ayer se reunieron en Los Olivos, en la Quinta de Olivos, tengo entendido, el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el señor Guzmán. Eso es lo que leíamos en la prensa. Pero, Francisco, renunció el exministro Martín Guzmán, el exministro de Finanzas. Asumió Silvina Batakis. ¿Quién es la nueva ministra de Finanzas de la Argentina y cuál es su mayor reto? Bueno, obviamente el mayor reto es reponer la credibilidad en un programa económico que había fijado el presidente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después de un acuerdo de facilidades extendidas en el que entró la Argentina, y dar señales de confianza al mercado. Ahora, sin embargo, Martín Guzmán, que resistía los embates de Cristina Kirchner quería imponer más gasto en la Argentina, a pesar de que la Argentina ya está pasada, digamos, de este gasto, quería imponer, digamos, un cierto populismo económico. Lo que hizo en su gobierno, justamente. Y Guzmán se resistía, digamos, y el presidente Alberto Fernández lo apoyaba. Lo cierto es que hubo un fin de semana muy caliente la semana pasada, en donde, después de la renuncia de Guzmán, empezaron a barajarse nombres. El nombre de Silvina Batakis es un nombre ligado, digamos, si uno quiere verlo, a la aceptación de Cristina Kirchner, porque los otros nombres que se barajaron eran nombres más vinculados al mercado, ¿no? O aceptados por el mercado. Bueno, Silvina Batakis fue la ministra en algún momento de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, pero era una mujer que venía cobijada por el Ministerio del Interior, donde hay una persona de la Cámpora. La Cámpora es la organización política de Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta. Son exactamente las 9 de la mañana con 2 minutos. Y estamos con el periodista, editor de economía de Diario La Nación, Francisco Jueguen. Te saluda Guillermo Hidalgo. Francisco, cuéntanos algo a nuestros oyentes. Hay mucha gente que todavía no entiende esto de el dólar blue, el dólar oficial. ¿Qué significa el dólar blue y el dólar oficial? En mi época, uno llegaba a Buenos Aires y no podía ni hablar del dólar blue porque era como prohibitivo tocar el tema. Ahora, los mismos medios de comunicación dan a cuánto está. Exactamente. Bueno, no solo el dólar blue, te digo, tenemos varios. Tenemos el dólar blue, el dólar turista, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación. Tenés dólar para elegir, hay un menú de dólares en la Argentina. Y te cuento algo que todavía es, Francisco, te cuento algo que todavía es más crítico
para ustedes y para mí me da mucha felicidad, no lo entiendas mal, mi hijo va a ir a estudiar a Buenos Aires, a la UP, entonces todos los días me está saliendo más barato el tema. Bueno, por supuesto, obviamente por la expectativa de devaluación y la devaluación per se que hay en Argentina, le va a salir a ustedes que viven con dólares, le va a salir bastante más barato. Ese es un problema, mira, grave que está teniendo la Argentina, porque obviamente las expectativas de devaluación que hay y que vienen impuestas por esta falta de confianza y aparte por la inexistencia prácticamente de las reservas en el Banco Central, las expectativas de devaluación han generado una brecha cambiaria y una dinámica muy peligrosa en la Argentina con relación a la corrida cambiaria. De hecho, ayer uno de los dólares financieros, que son los dólares libres, vos mencionabas el blue. El blue es donde todo el mercado informal y minorista se maneja para conseguir dólares, que uno no puede comprar el oficial, porque está vedado. Prácticamente uno no puede acceder al dólar oficial. Entonces accede al blue. Pero este es el minorista. Después está el contado con liquidación, que es el que te decía yo, que es a donde van las empresas. Bueno, el contado con liquidación ayer subió hasta casi los 300 pesos. Esto es una brecha de más del 100% con el oficial. Esto ha generado, obviamente, una gigante expectativa de devaluación hacia adelante, una corrida cambiaria, mucho temor en el mercado financiero y después empieza a afectar la economía real. Al no haber un precio, digamos, para los productos en dólares, los comerciantes han dejado de vender porque no saben cuál es el costo de reposición y al mismo tiempo han subido los precios, hay remarcaciones de hasta 20% diarias porque justamente no saben si van a poder reponerlo y a qué precio. Francisco, y justamente te pregunto, ¿cuál es la situación, por ejemplo, en los supermercados? ¿Cuál es la situación en los restaurantes? Porque estamos viendo que hay algunos restaurantes que en su carta no tienen precios de los platos, sino tienen unas letras que dicen MKT, que significa, o sea, el precio del mercado. O sea, no tienen valores referenciales. Bueno, exactamente. O sea, la verdad que los comercios, los supermercados, como bien has dicho ayer, circulaba mucho una foto de una carta donde efectivamente te decía, bueno, ¿cuánto sale comer hoy? Y bueno, el precio del día, veremos lo que te cobramos. Y en los comercios, en Once, que es un barrio muy comercial aquí de la ciudad de Buenos Aires, ayer había carteles en las vidrieras o en las cajas en donde te decían que básicamente se vendía todo el precio original que uno podía encontrar en el producto, más el 20%. O sea, y el nivel de remarcación es tan veloz, digamos que directamente ya no pierden tiempo en remarcar, sino que te avisan que sale el precio original más el 20%. Más. Esto porque no está estabilizado, digamos, el valor del dólar. Y esto es obviamente fundamental en una economía bimonetaria como la Argentina. Que es un tema muy preocupante, obviamente para nosotros que entre comillas vivimos con el dólar, no lo sentimos. ¿Han pensado en algún momento, Francisco, en la dolarización ustedes? Yo me acuerdo de la paridad de Cavallo. Exacto, la paridad. Yo me acuerdo, yo llegué, a ver, para que tengas una idea, yo llegué a Buenos Aires el día del corralito y iba a hacer un negocio con una empresa con la que trabajaba. Y llegué el día del corralito, la señora dueña del medio de comunicación, que ya me imagino que sabrás quién es, nos mandó a decir que muchas gracias, pero que ese día no nos podía atender. Pero, ¿han pensado ustedes algún día el tema de la dolarización como lo hicimos nosotros? Bueno, a ver, vos llegaste para el final de la convertibilidad. Nosotros Correcto. Tuvimos los únicos años, digamos, de estabilidad en los últimos 30, 40 años fueron los 90 en la Argentina, el 1-1, que impulsó Domingo Cavallo, el ministro de Economía de Carlos Menem, y eso duró hasta el corralito, digamos, la explosión de 2001 en la Argentina, que terminó obviamente en un enorme salto de la pobreza y del dólar en la Argentina, y una inflación muy alta. No, a ver, antes de la salida de Guzmán, un debate que ya se instaló y obviamente generaba riesgo, porque cuando se empieza a instalar eso en la Argentina es porque hay mucha preocupación hacia adelante, fue el debate de la dolarización. El tema es que si vos no tenés reservas en el Banco Central, ¿a qué valor del dólar dolarizás? Y ese debate terminaba con una idea de que si vos finalmente aceptabas la idea de una dolarización, básicamente, primero, no tenías los dólares para hacerlo y segundo,
ibas a hacer a un dólar tan alto que iba a generar un salto de la pobreza muy Brutal, elevado. claro. Entonces eso se dejó de lado, ¿no? Hubo sectores de la oposición que lo quisieron imponer, pero bueno, no era factible, por lo menos desde lo material en la Argentina. Francisco, te agradecemos mucho por haber estado esta mañana con nosotros. Francisco Jueguen, editor de Economía de Diario La Nación, desde Argentina, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. ¿Cómo es el clima? ¿En dónde estás en este momento en Buenos Aires? Estoy en la ciudad de Buenos Aires, está fresquito, mucho sol, la verdad, un cielo celeste muy bonito, pero bueno, preocupados por el futuro del país. Claro, así como toda Latinoamérica. Francisco Jueguen estuvo con nosotros en la mesa de Así Amaneció. Son las 9 de la mañana con 8 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano.